Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un episodio súper especial, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que por fin podemos compartir. Como ven en el título, hoy vamos a meternos de lleno en la cocina. Pero no cualquier cocina, sino la nuestra, la cocina de Hande y Kerem, donde vivimos juntos y por supuesto, donde se cuecen las maravillas culinarias. Hemos decidido abrirles las puertas de nuestro hogar y revelarles algunos de nuestros secretos de cocina. ¿Están listos para descubrir qué es lo que nos mantiene alimentados, felices y sobre todo sin quemar la casa? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que subimos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de cocina. La verdad es que para nosotros cocinar no es solo una tarea, es un ritual, una forma de relajarnos, de conectarnos después de un largo día, y por supuesto, una excusa para probar cosas nuevas y disfrutar de una buena comida juntos. Y como vivimos en pareja, la cocina se ha convertido en un espacio compartido donde hemos desarrollado nuestros propios métodos, trucos y sí, nuestras pequeñas manías. Queremos compartir con ustedes esas cosas que nos hacen la vida más fácil y las comidas más sabrosas. Vamos a empezar por lo más básico, por lo que consideramos los pilares de nuestra cocina. Primero, hablemos de la organización. Puede sonar aburrido, pero les prometo que es la clave del éxito. Para nosotros, tener la cocina organizada significa tener los ingredientes a mano, saber dónde está cada cosa y, sobre todo, no perder tiempo buscando cosas de última hora cuando el hambre aprieta. Kerem es un poco más metódico que yo, y ha implementado este sistema de etiquetado para las especias y los condimentos. Yo, la verdad, soy más de improvisación, pero he aprendido muchísimo de él. Tener un buen sistema de almacenamiento, ya sean frascos bonitos, recipientes herméticos o cestas para las frutas y verduras, hace una diferencia enorme. Y no se trata de gastar una fortuna, sino de ser creativos. Por ejemplo, reciclamos frascos de vidrio de mermelada o conservas y los usamos para guardar legumbres secas, arroz, o incluso para hacer nuestras propias mezclas de especias. Se ven súper lindos y son súper prácticos. Otro secreto fundamental, y esto lo digo con mucho énfasis, es la importancia de los ingredientes frescos y de buena calidad. No significa que tengamos que ir a mercados gourmet todos los días, pero sí ser conscientes de lo que compramos. Intentamos comprar frutas y verduras de temporada, que son más sabrosas y económicas. Y cuando se trata de proteínas, tratamos de elegir opciones saludables y variadas. Algo que nos encanta hacer es ir al mercado local los sábados por la mañana. Es toda una experiencia, conocemos a los productores, probamos cosas nuevas y volvemos a casa con la cesta llena de productos que inspiran. Para nosotros, la calidad del ingrediente se traduce directamente en el sabor del plato final. No hay truco mágico que pueda reemplazar el sabor de un tomate maduro recién cosechado. Ahora pasemos a las técnicas básicas. No somos chefs profesionales para nada. Pero hemos aprendido algunas cosas que nos han salvado la vida. Una de ellas es dominar el arte de saltear. Es una técnica rápida, saludable y que le da un toque delicioso a las verduras. Saltear a fuego alto con un poquito de aceite de oliva, ajo y un toque de jengibre, y boila. Tienes una guarnición perfecta en minutos. Otra técnica que usamos muchísimo es la de asar al horno. Es súper fácil, ideal para cuando no tenemos mucho tiempo o ganas de estar pegados a la cocina. Verduras asadas con hierbas, pollo al horno, pescado, las posibilidades son infinitas y, de nuevo, la limpieza es mínima. Y hablando de limpieza, este es otro de nuestros secretos. Una cocina limpia y ordenada es una cocina feliz. Y esto no es solo por estética, sino por higiene y por eficiencia. Si terminas de cocinar y limpias a medida que vas usando los utensilios y recoges enseguida, al día siguiente te encontrarás un espacio listo para empezar de nuevo, sin acumular desorden. Algo que hemos implementado es la regla de limpiar mientras cocinas. Si estás esperando a que algo hierva, aprovecha para lavar un par de platos. Si estás picando verduras, limpia la tabla y el cuchillo mientras tanto. Parece poco, pero suma un montón al final del día. Ahora, algo que nos encanta y que nos ha dado muchísimos resultados es la experimentación. No nos da miedo probar recetas nuevas, ni tampoco modificar las que ya conocemos. A veces sale espectacular, otras veces, bueno, aprendemos para la próxima.
Pero lo importante es no quedarse estancado. Nos encanta buscar inspiración en libros de cocina, en otros canales de YouTube, e incluso en restaurantes que nos encantan. Y Luego adaptamos las recetas a nuestro gusto, a los ingredientes que tenemos a mano o a las preferencias de cada uno. Por ejemplo, si una receta pide un tipo de especia que no tenemos, buscamos un sustituto o simplemente la omitimos y vemos qué pasa. A veces esos errores se convierten en nuevos descubrimientos. Y hablando de descubrimientos, algo que ha revolucionado nuestras vidas en la cocina ha sido el uso de hierbas frescas y especias. Son nuestros mejores amigos. No solo realzan el sabor de cualquier plato, sino que también le dan un aroma increíble. Tener un pequeño huerto de hierbas aromáticas en la ventana, con cilantro, perejil, albahaca, menta, es un lujo accesible. Y en cuanto a las especias del mundo es nuestro. Curry, cúrcuma, pimentón, comino, cada una aporta su toque único. Anímense a probar combinaciones nuevas, a agregar un toque de picante o un aroma exótico a sus platos cotidianos. Verán cómo cambian por completo. Otro punto clave, y esto es algo muy personal nuestro, es la importancia de la planificación de comidas. Especialmente durante la semana, cuando el tiempo es limitado. Intentamos dedicar un ratito el fin de semana a pensar qué vamos a comer, qué ingredientes necesitamos y, si es posible, preparar algunas cosas con antelación. Por ejemplo, picar verduras, hacer una salsa básica, o incluso cocinar un grano para tenerlo listo. Esto nos ahorra muchísimo tiempo y nos evita caer en la tentación de pedir comida a domicilio todos los días. Además, nos permite ser más conscientes de lo que comemos y evitar el desperdicio de alimentos. Y no podemos olvidarnos de los pequeños electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil. Una buena licuadora, una batidora de mano, una olla de cocción lenta, son herramientas que, usadas correctamente, nos permiten ahorrar tiempo y esfuerzo. Yo, por ejemplo, soy fanática de la olla de cocción lenta. Puedo echar todos los ingredientes por la mañana y tener una comida lista y deliciosa para cuando volvemos a casa. Es una maravilla. Y Kerem, bueno, él es un experto con la licuadora, siempre preparando batidos saludables o sopas cremosas. Algo que también hemos aprendido es a no tener miedo de improvisar. A veces, cuando estamos cocinando, nos damos cuenta de que nos falta un ingrediente o que queremos darle un toque diferente. En lugar de entrar en pánico, intentamos pensar que tenemos a mano que pueda funcionar. Por ejemplo, si nos falta crema para una salsa, podemos usar yogur griego o leche de coco. Si necesitamos un toque ácido, un chorrito de limón o vinagre puede hacer maravillas. La creatividad es la clave. Y créanme, muchas de nuestras recetas favoritas han nacido de momentos de improvisación. Y ahora, un secreto que quizás les parezca tonto, pero es muy importante para nosotros: cocinar con amor. Sí, suena un poco cursi, pero de verdad creemos que cuando preparas algo con cariño, con ganas de agradar, ese sentimiento se transmite en el sabor. Cocinar para alguien más es un acto de generosidad y de compartir. Cuando cocina uno para el otro o cuando cocinamos para amigos, siempre ponemos un extra de dedicación. Y eso al final se nota. Para ir terminando con nuestros secretos, quiero recalcar algo que nos ha servido mucho: no tener miedo a la hora de probar nuevas técnicas o ingredientes. Si ven una receta que les llama la atención, anímense a probarla. Si nunca han hecho pasta fresca, háganla. Si nunca han usado tofu, denle una oportunidad. El mundo de la cocina es vasto y maravilloso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Nosotros mismos cada día aprendemos algo nuevo. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por nuestra cocina y nuestros pequeños secretos. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Hemos hablado de organización, de la importancia de los ingredientes frescos, de técnicas básicas, de la limpieza, de la experimentación, del poder de las hierbas y especias, de la planificación de comidas, de los electrodomésticos que facilitan la vida, de la improvisación y, por supuesto, de cocinar con amor. Son pequeños consejos que, aplicados a su día a día, pueden hacer una gran diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos encanta poder compartir estos momentos con ustedes y sentir que nuestra comunidad crece cada día. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos compartido hoy, o si tienen sus propios secretos de cocina que quieran compartir con nosotros y el resto de la comunidad, no duden en dejar un comentario aquí abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus mensajes. Y ahora, el último pero no menos importante llamado a la acción:
Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, por favor, déjenos un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que disfrute de la cocina. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.